Pensé que el amor de un padre era inquebrantable. Como las murallas de Ourense que resisten siglos de lluvia gallega. Hasta que esa noche, en nuestra cocina estrecha, Francisco, mi propio padre, me lanzó un plato de pasta humeante a la cara por confesarle que amaba a un hombre. Y lo peor no fue el ardor en mi piel, sino el silencio que siguió. Un vacío que me devoró entero. No grité. No lloré. Solo miré los fideos esparcidos por el suelo como venas abiertas. Y pensé, esto es lo que soy para ti ahora. Luis, un error que se limpia con un trapo. Mi madre. Desde la puerta. Murmuró un Dios mío, que sonó más a condena que a oración. Y mi hermano menor, Pablo, se escabulló al pasillo como si yo fuera una plaga contagiosa. Aquella revelación no fue un estallido de orgullo, fue una masacre lenta. Y en medio del caos, mi abuelo, el viejo Ramiro, el que siempre olía a tabaco y tierra húmeda de los viñedos, hizo lo impensable, se levantó de su silla coja y me abrazó, susurrándome al oído, hijo. El mundo rompe platos, pero el corazón sabe recomponerlos solo. Me llamo Luis. ¿Y en Ourense? Donde el Miño serpentea como un secreto mal guardado entre colinas verdes y empapadas. Crecí creyendo que el silencio era mi mejor armadura. Nací en 1998. En un piso de 3 habitaciones en el barrio de Ocouto, donde el humo de las chimeneas se mezclaba con el aroma de las castañas asadas en otoño. Mi padre, Francisco, era un hombre de manos callosas. Mecánico en la fábrica de Renault en Vigo. Pero con raíces profundas en esta ciudad termal que huele a azufre y a melancolía. Él me enseñó a reparar motores antes que a leer poesía. A apretar tornillos hasta que dolieran los dedos. Porque un hombre de verdad no se rompe. Luis. ¿Se endurece? Mi madre, Carmen. Era la suavidad que contrarrestaba su rudeza, cocinaba fabada con un cariño que parecía infinito. Pero que siempre se evaporaba cuando hablábamos de cosas de hombres. Tenía 2 hermanos, Pablo, el pequeño, de 15 años, que idolatraba a papá como a un héroe de cómic. Y yo, el mediano, el que nunca encajó del todo en el molde. Desde niño, sentía una fractura invisible. En el Instituto Santa María Nay. Mientras los demás chicos se jactaban de sus conquistas con chicas del pueblo, yo me perdía en las curvas de los cuerpos masculinos en las duchas después de educación física. No era lujuria sucia, era un anhelo puro. Como el vapor que sube de las pozas termales de Outariz. Cálido y inevitable. Pero en Ourense, ser gay no es un orgullo que se ondea en una bandera, es un peso que se arrastra en las sombras de las callejuelas empedradas. Donde las miradas de los vecinos pesan más que la lluvia constante. Mi familia era católica devota. De misa dominical en la catedral. Donde el cura hablaba de pecados como si fueran virus que se curaban con agua bendita. Francisco, con su bigote espeso y sus camisas de franela, repetía que el diablo entra por los ojos flojos. Y yo, para no defraudarlo, me convertí en el hijo perfecto, buenas notas en la Universidad de Vigo. Un trabajo como profesor de matemáticas en un colegio local. Y una novia inventada en las cenas familiares. Una tal Ana que nunca existió más allá de mis mentiras telefónicas. El dolor empezó como un susurro. Recordé la primera vez que lo sentí de verdad, tenía 17 años. En una fiesta de San Lázaro. Cuando besé a un chico llamado Miguel en el callejón detrás de la Plaza de Ferro. Sus labios sabían a sidra y a libertad robada. Pero al día siguiente,
El pánico me ahogó. Si papá se entera. ¿Me mata? Pensé. Y guardé el secreto como un tumor que crece en silencio. Años después. En 2023. Conocí a Javier en una app de citas. Él era de Pontevedra. Profesor de historia como yo. Con ojos castaños que prometían refugios y una risa que disipaba la niebla gallega. Nos veíamos en moteles baratos a las afueras de Ourense, donde el río murmuraba nuestras confesiones. Te quiero, Luis, me dijo una noche, mientras la luna se reflejaba en el Miño como un testigo plateado. Y yo, por primera vez, creí que el amor podía ser mío sin pagar peaje. Pero el peaje siempre llega. En casa. La tensión se acumulaba como la humedad en las paredes de piedra. Francisco me presionaba para que sentara la cabeza con una chica del barrio. Y cuando le dije que no, su mirada se endureció como el granito de las termas. Eres un hombre, Luis. Actúa como tal. Gruñía. Mientras mi madre asentía con los ojos bajos, temiendo su ira más que mi soledad. Pablo. El inocente. Me preguntaba por qué no traía amigos a casa. Y yo inventaba excusas sobre turnos extras en el colegio. Imaginaba cómo sería confesar el plato de la cena volando. Las lágrimas de mamá. El portazo de papá. Pero el silencio era mi cárcel cómoda. Hasta que Javier me propuso mudarnos juntos a Santiago. Es hora de vivir. Amor. Dijo. Y yo, temblando, supe que el dique se rompería. Aquella noche de confesión. En diciembre de 2025. La lluvia azotaba las ventanas como dedos acusadores. Habíamos cenado en familia. La pasta al pesto que mamá preparó con hierbas del huerto. Mi abuelo Ramiro, de 82 años. Estaba de visita desde su casita en Pereiro de Aguiar. Con su bastón de madera de castaño y sus historias de la posguerra que olían a hambre y a orgullo herido. Él era el único que me miraba sin juicio. El que me contaba cuentos de lobos y pastores mientras me peinaba el pelo de niño. La vida es un río. Luis. Fluye o te ahoga. Solía decir. Y yo me aferraba a eso como a un salvavidas. Después de la sopa. Mientras el vino tinto corría por las venas de todos. Solté la bomba. Papá. Mamá. Estoy enamorado. De un hombre. Se llama Javier. El tenedor de Francisco se detuvo a medio camino. Y el aire se espesó como la niebla del Miño en invierno. Mamá dejó caer su servilleta. Un gesto blanco contra el mantel rojo. Pablo abrió la boca. Pero no salió sonido. ¿Y Ramiro? Ramiro solo sorbió su sopa. Como si yo hubiera comentado el tiempo. Francisco se levantó tan despacio que creí que el mundo se detenía. Sus ojos, inyectados en sangre por el vino y la rabia, me perforaron. ¿Qué has dicho? ¿Maricón? Escupió. Y la palabra me golpeó como un puñetazo en el estómago. Intenté explicarme. Hablar de amor. De normalidad. Pero él ya había agarrado el plato. Lo lanzó con una fuerza que hizo temblar la mesa. Los fideos salpicando mi camisa como sangre caliente. El porcelana se estrelló contra mi pecho, astillándose en mi piel. Y el dolor fue inmediato, ardor. Corte. Pero sobre todo, humillación.
Caí de rodillas. No por el impacto, sino por el peso de su desprecio. Fuera de mi casa. Eres una vergüenza para esta familia. Rugió. Mientras mamá sollozaba en silencio, cubriéndose la boca. Pablo huyó a su habitación. Y yo, de rodillas en el suelo pegajoso. Solo pude pensar en lo patético que era, un hombre de 27 años. Rogando perdón por amar. Ramiro se levantó entonces. Su silla raspando el suelo como un lamento. Nadie lo vio venir. Se interpuso entre nosotros. Su figura encorvada pero inquebrantable. Y puso una mano en el hombro de Francisco. Basta. Hijo. Basta de romper lo que no entiendes. Pero el daño estaba hecho. Me levanté, limpiándome la salsa con la manga. Y salí bajo la lluvia torrencial de Ourense. El agua mezclándose con las lágrimas que por fin brotaron. Caminé hasta el puente viejo, donde el Miño rugía abajo, tentador en su oscuridad. Salta. Susurró una voz en mi cabeza. Termina esto. Pero entonces. Mi teléfono vibró, un mensaje de Javier. Te echo de menos. Ven a casa. Y supe que no podía rendirme. No aún. Los días siguientes fueron un limbo gris. Dormí en el sofá de un amigo. Un compañero del colegio que no preguntaba demasiado. En el trabajo. Corregía exámenes con manos temblorosas. Viendo en cada ecuación fallida mi propia fractura. Llamé a Javier. Pero su voz al otro lado era un bálsamo lejano. Vuelve cuando estés listo. Luis. Yo te espero. Pero ¿cómo volver si ni siquiera podía mirarme al espejo sin ver el moratón en el pecho? ¿El recordatorio de que mi padre prefería la violencia al diálogo? Francisco no llamó. Mamá envió un mensaje vago, ora por nosotros. Pablo. El pobre. Me escribió, lo siento. Hermano. Papá está furioso. Solo Ramiro rompió el silencio con una llamada ronca, ven a verme. Chico. Trae tu guitarra. Hablaremos como hombres. Su voz. Áspera como la corteza del castaño. Me arrastró de vuelta a Pereiro de Aguiar. A esa aldea donde el tiempo se detiene entre viñedos y cruces de piedra. Allí. En su cocina humeante. Con el fuego crepitando en la chimenea. Ramiro me sirvió un cuenco de caldo gallego que quemaba la lengua. Tu padre es un tonto. Luis. Dijo sin preámbulos. Sus ojos azules nublados por los años pero afilados como cuchillos. Yo también lo fui. En su día. Y entonces. Por primera vez. Me contó su secreto, en los años 50. Durante la dictadura. Había amado a un compañero de jornales. Un pastor de ojos verdes que murió en una reyerta de falangistas. Lo enterré en mi corazón. Chico. Y me casé con tu abuela para olvidar. Pero el olvido es una mentira que pudre el alma. Sus palabras me golpearon como una revelación. Mi abuelo. El pilar de la familia. El que rezaba el rosario cada noche. Había cargado con su propia queridad en silencio durante 70 años. No te rindas. Me dijo. Apretando mi mano con la suya. Nudosa y cálida. El amor no es pecado, el odio. Sí. Esa noche. Bajo las estrellas de Galicia. Que brillan frías sobre los montes.
Juré que no me callaría más. Pero el camino de vuelta a Ourense sería un infierno de confrontaciones y grietas que no sanan fácil. Regresé a Ourense 3 días después. Con el coche traqueteando por la N525. El paisaje de eucaliptos borrosos bajo la lluvia perpetua. Mi piso compartido en el centro. Un ático con vistas al Miño. Me recibió con el olor a moho y a libros viejos. Javier me esperaba con una cena improvisada, empanada de souvas y una botella de albariño que sabía a promesas. Nos amamos esa noche con urgencia. Sus manos borrando los moretones de mi piel. Pero en mi mente, el plato roto seguía girando como un reproche. ¿Qué vas a hacer con tu familia?, preguntó él al amanecer, mientras el sol filtraba rayos tímidos por las persianas. No lo sé, admití. Y esa incertidumbre me carcomía como el óxido en los puentes viejos. En el colegio, la rutina era un escudo frágil. Enseñaba álgebra a adolescentes que me miraban con la misma curiosidad indiferente que yo tenía a su edad. Pero ahora cada chiste sobre maricones en el recreo me hería como una astilla. Una alumna, Marta, de 16 años, me confesó un día en el pasillo: profe, mi tío es gay y mi padre lo odia. ¿Qué hago? Su vulnerabilidad me desarmó. Y por un momento. Fui honesto: dile que el amor no se elige. Se vive. Y que el odio es el verdadero pecado. Ella sonrió. Pero yo salí al patio temblando, sabiendo que mis palabras eran un espejo de mi propia batalla. La presión familiar escalaba. Mamá me llamaba a escondidas. Su voz un hilo frágil: tu padre está bebiendo más. Luis. Dice que lo has destruido. Cada conversación era una cuerda floja, y yo rogaba perdón sin arrepentirme. Ella mediaba con lágrimas contenidas. Es tu sangre. Hijo. Dale tiempo. Pero el tiempo en Ourense se estira como la niebla. Y el rencor de Francisco fermentaba. Una tarde, Pablo me encontró en un bar cerca de la Plaza Mayor. Su rostro adolescente marcado por ojeras. Papá quemó una foto tuya anoche. Sollozó. Y el café se me atragantó. Dijo que eras un demonio que entró en casa. Abracé a mi hermano, oliendo en él el mismo jabón de lavanda que usábamos de niños. Y juré protegerlo de esa toxicidad. No lo creas, Pablo. Papá está perdido. No yo. Javier intentaba anclarme. Nuestros fines de semana eran oasis, paseos por el parque de Papaño, donde los sauces llorones susurraban secretos al viento. O noches en su piso de Pontevedra, cocinando arroz a banda mientras hablábamos de futuro. Imaginemos una casa en las Rías Baixas, decía él, trazando mapas en mi espalda con los dedos. Yo sonreía. Pero el fantasma de Francisco acechaba. Soñaba con platos volando, con su voz tronando maricón en eco infinito. Y despertaba sudando, con el corazón latiendo como un tambor de romería. El dolo se acumulaba en capas invisibles. En la calle, las miradas de los vecinos, aquellos que chismorreaban en las panaderías, me seguían como sombras. Una vez, en el mercado de Alimia, oí a un viejo: el hijo de Francisco. ¿El de la fábrica? Es de esos. Pobrecito el padre. Me tragué la bilis. Pagué mis naranjas y salí. Pero el veneno se filtraba. Imaginaba a Francisco en la taberna, ahogando su vergüenza en cañas de Estrella Galicia.
Contándole a sus amigos, mi chico se volvió loco. Culpa de la ciudad. Y yo. En mi silencio. Me convertía en cómplice de su mentira. Ramiro era mi faro en la tormenta. Lo visitaba los domingos. Subiendo la empinada carretera a Pereiro, donde el aire olía a tierra mojada y a uvas madurando. Me enseñaba a podar las vides. Sus manos guiando las mías, córtalo muerto. Luis. Y lo vivo florece. Hablábamos horas junto al fuego. Él fumando su pipa de brezo. Yo rasgueando la guitarra con melodías de Rosalía de Castro que hablaban de exilios del alma. Tu abuela sabía lo mío. Confesó una vez. Mirando las fotos en la repisa. Me perdonó. Y me salvó. Encuentra a alguien que te perdone a ti mismo primero. Sus palabras eran bálsamo. Pero también espina, ¿podría Francisco perdonarme? ¿O era yo el que necesitaba perdonarlo a él? La densa se rompió en una cena familiar forzada. Orquestada por mamá para arreglar las cosas. Llegué al piso de Ocouto con una botella de vino como ofrenda de paz. El corazón en un puño. La mesa estaba puesta como para una fiesta, mantel de hilo. El centro de cristal con flores del jardín. Pablo me abrazó torpemente. Mamá sonrió con labios temblorosos. Y Ramiro guiñó un ojo desde su asiento. Francisco. Al fondo. No levantó la vista del periódico. Su silencio más pesado que cualquier grito. La comida transcurrió en un tenso ballet. Hablamos del tiempo, lluvioso. Como siempre. De la fábrica, en crisis. De Pablo y sus exámenes. Yo intenté puentes, papá. ¿Recuerdas cuando me enseñaste a cambiar el aceite del coche? Eso me salvó en la uni. Él gruñó algo ininteligible. Y el aire se cargó de electricidad. Entonces. Mamá. En un arrebato de valentía. Dijo, Francisco. Luis es nuestro hijo. Amarlo no es opcional. Él dejó el cuchillo con un clangor que heló la habitación. Amor. Escupió. Eso no es amor. Es aberración. La Iglesia lo dice claro. El debate estalló como una tormenta gallega. Yo defendí mi verdad con voz firme, papá. Amar a Javier no me hace menos hombre. Me hace humano. Él contraatacó con salmos y prejuicios. Su rostro enrojecido como el vino derramado. Ramiro intervino. Su voz calmada cortando el caos, hijo. ¿Recuerdas cuando te conté de la guerra? Perdoné a los que me quitaron todo porque el rencor mata 2 veces. No mates a tu hijo por miedo. Francisco lo miró traicionado. Como si el viejo hubiera apuñalado su linaje. Tú también. Padre. ¿Defiendes esta suciedad? La noche terminó en portazos y lágrimas. Salí al balcón. Fumando un cigarro robado a Ramiro. Mirando las luces de Ourense titilando como estrellas caídas. Javier me recogió en su coche. Y en el trayecto a Pontevedra. Lloré por primera vez en sus brazos. No puedo seguir fingiendo. Sollocé. Él me besó la sien, no finjas. Vive. Pero vivir significaba romper. Y el romper dolía más que cualquier plato estrellado. Semanas después. El peso me hundió. Dejé de comer. Perdí peso hasta que los pantalones colgaban como piel muerta. En el espejo. Veía un fantasma, ojos hundidos.
piel pálida como la luna de Galicia. Javier me cuidaba. Pero su preocupación era un recordatorio de mi fragilidad. Una noche, solo en mi piso, encontré una carta de mamá en el buzón. Vuelve. Tu padre está enfermo. El corazón se me paró. ¿Era un truco? ¿O el destino girando su rueda cruel? La palabra de enfermo se clavó en mí como una espina de vid silvestre. Conduje de vuelta a Ourense esa misma madrugada. La carretera envuelta en niebla espesa que lamía el parabrisas como lenguas acusadoras. El piso de Ocouto estaba a oscuras, salvo por una luz mortecina en la cocina. Mamá abrió la puerta con ojos hinchados, su delantal manchado de lágrimas frescas. Es el hígado, Luis. El doctor dice que el alcohol lo ha jodido todo. Francisco yacía en el sofá, un bulto demacrado bajo la manta raída, su bigote grisáceo temblando con cada respiración ronca. Me quedé paralizado en el umbral, el odio y el miedo guerreando en mi pecho como lobos en celo. ¿Por qué me llamas ahora? Quise gritar, pero las palabras se ahogaron en mi garganta. En cambio, entré y me senté a su lado. El olor a sudor y a enfermedad impregnando el aire. Él abrió los ojos, inyectados en amarillo vidrioso. Y por un segundo, vi al padre de mi infancia, el que me cargaba en hombros por la feria de Outariz, riendo con una cerveza en la mano. «Hijo», murmuró. Su voz un graznido. «Lo siento. Por el plato. Por todo». Lágrimas surcaron sus mejillas surcadas. Y el mío se rompió entonces. Un sollozo gutural que liberó meses de pus acumulado. Pero el perdón no es un interruptor que se enciende. Pasé las noches en vela a su cabecera, cambiando vendajes y sirviendo infusiones de manzanilla que mamá preparaba con manos temblorosas. Pablo se acurrucaba en mi regazo, susurrando, «No te vayas, Luis. Eres mi héroe». Ramiro venía cada tarde, trayendo caldo de gallina y cuentos de su juventud para distraernos. La enfermedad desnuda el alma. «Chico», me dijo una vez, mientras pelaba patatas junto a la ventana. «Tu padre te ve ahora. Sin máscaras». Sin embargo, la reconciliación era un baile torpe. Francisco intentaba hablar de Javier. «¿Es bueno contigo?», preguntaba, avergonzado. Y yo respondía con medias verdades, protegiendo nuestro amor como un nido de gorrión. Pero el resentimiento latía bajo la superficie. Una noche, delirante por la fiebre, gritó, «No quiero un maricón en mi funeral». Mamá me encontró en el baño, vomitando bilis y rabia. Y me abrazó por primera vez en meses. «Perdóname yo también, Luis. Fui cobarde». Javier se mantuvo a distancia, respetando mi caos. Pero sus mensajes eran anclas. «Estoy aquí. Amor. No te pierdas». Lo necesitaba más que nunca. Pero Ourense me tenía atrapado en su red de obligaciones y culpas. El trabajo se resentía, llegaba tarde a clases. Con la mente en el hospital, donde Francisco recibía quimioterapia que lo dejaba postrado como un crucifijo roto. Los vecinos murmuraban en las escaleras, «Pobre familia. Primero el escándalo. Ahora esto». Yo caminaba con la cabeza alta. Pero por dentro, me desangraba.
El punto de quiebre llegó en una visita al hospital de Berín, donde las termas sulfurosas burbujeaban afuera como burlas de la vida. Francisco, conectado a tubos como un títere, me tomó la mano. Luis. Prométeme. Que serás feliz. Aunque sea con él. Sus palabras fueron un rayo, era arrepentimiento genuino. ¿O miedo al infierno? Lloré junto a su cama. El pitido de las máquinas marcando el ritmo de mi perdón a medias. Te quiero. Papá. Dije. Y lo creí. A pesar de las cicatrices. Pero la vida no espera a que sanen las heridas. Javier y yo nos distanciamos en esa bruma, sus llamadas se volvieron esporádicas. Mi energía agotada en cuidados y mentiras piadosas. Una tarde. En el parque de Obao. Lo encontré esperándome en un banco. Con 2 cafés en la mano. Te estás perdiendo. Luis. Dijo. Su voz quebrada. Y yo no puedo verte ahogarte por ellos. Discutimos bajo los plátanos. Palabras afiladas como navajas, ¿y si te dejo ir? Amenacé. Él se levantó. Herido, hazlo. Pero no vuelvas cuando te des cuenta de que el amor no espera eternamente. Esa noche. Solo en mi antigua habitación. El techo agrietado me devolvió la mirada de un niño asustado. Ramiro me encontró allí al amanecer. Fumando en la ventana. El amor verdadero no ata. Hijo. ¿Libera? Me contó más de su pastor perdido, como lo besó una vez bajo un roble en Aguiar. Y como ese recuerdo lo sostuvo en las noches de viudez. No desperdicies tu Javier por fantasmas. Sus palabras me impulsaron a llamar a Javier esa misma mañana. Ven. Hablemos. Nos encontramos en las pozas de Outariz. El vapor envolviéndonos como un velo nupcial. Nos bañamos en las aguas termales. El calor disolviendo nudos en mi espalda. Siento haberte arrastrado a esto. Confesé. Mientras el agua lamía nuestras pieles. Él me besó. Salado y tierno, no arrastras. Caminamos juntos. Hicimos el amor allí. En una cala apartada. El mundo reduciéndose a sus jadeos y al rumor del río. Fue catarsis, mi cuerpo reclamando espacio. Mi alma soltando el yugo familiar. Sin embargo, la enfermedad de Francisco aceleraba. En Navidad. Bajo luces parpadeantes en la plaza de Octubre. La familia se reunió en su cabecera. Pablo leyó un poema escolar sobre esperanza. Mamá rezó un Ave María entrecortado. Y Ramiro entonó una copla gallega que hablaba de ríos que curan. Yo, sosteniendo la mano de mi padre, susurré, Javier vendrá a verte. Dale una oportunidad. Él asintió débilmente. Un gesto que valió más que 1000 disculpas. Pero el destino es caprichoso como el viento del norte. Una semana después. En plena noche de Reyes. Francisco empeoró. Lo velamos en el hospital. El olor a desinfectante mezclándose con el de las rosas que Javier trajo en secreto. Es un buen chico, murmuró papá al verlo. ¿Y Javier? Con ojos húmedos. Respondió, lo intentaré por usted. Señor. Fue un puente frágil. ¿Pero real? La muerte llegó al alba. Con el niño cantando su requiem afuera. Francisco exhaló su último aliento con mi nombre en los labios, Luis. Vive. El vacío fue ensordecedor.
Un hueco que succionaba el aire de la habitación. Mamá colapsó en llanto. Pablo se endureció como un soldado. ¿Y Ramiro? Estoico. Me abrazó, se fue en paz. Chico. ¿Ahora? Vive tú. El funeral en la catedral fue un torbellino de negro y murmullos. Vecinos que antes chismorreaban ahora ofrecían condolencias hipócritas. Y yo. De pie junto a la urna. Sentí una liberación amarga. Javier me sostuvo la mano en secreto. Su presencia un escudo contra el frío. Esa noche. En el cementerio de San Francisco. Bajo la lluvia que lavaba las lápidas. Susurré adiós a mi padre. Perdonándolo en silencio por el plato y por los años robados. Pero el duelo no era solo pérdida, era renacimiento a medias. Con Francisco ido. La familia se fragmentó, mamá se refugió en la iglesia. Pablo en sus estudios. Y yo. Yo flotaba en un limbo de gratitud y rabia. Javier y yo nos mudamos juntos a un piso en el casco viejo. Con balcón al río. Pero las noches traían pesadillas, platos volando. Voces tronando. Date tiempo. Decía él. Pero el tiempo en Ourense era un río lento. Cargado de sedimentos del pasado. Ramiro. Ahora mi ancla principal. Me invitó a pasar el verano en Pereiro. Ven a vendimiar. Luis. La tierra cura lo que las palabras no. Acepté. Necesitando esa conexión primal con la Galicia profunda. Donde los secretos se entierran con las raíces de las vides. El verano de 2026 llegó a Pereiro de Aguiar como un suspiro caliente. Rompiendo la eterna llovizna con días de sol que doraban las colinas. Me instalé en la casita de Ramiro. Un refugio de piedra y madera donde el tiempo olía a mosto fermentando. Javier se unió los fines de semana. Trayendo su cámara para capturar los viñedos en flor. Y por primera vez. Sentí que el hogar no era un lugar. Sino un estado del alma. Ramiro nos trataba como a hijos, vosotros dos. Cortad esas uvas como si fueran pecados viejos. Bromeaba. Su risa ronca retumbando en los bancales. Pero el duelo por Francisco era un animal salvaje. Acechando en los momentos quietos. Una mañana. Mientras pisábamos la uva en el lagar. El jugo rojo manchando mis piernas como sangre. Recordé el plato de pasta, el impacto. El ardor. La traición. Lágrimas se mezclaron con el mosto. ¿Y Ramiro? Sin palabras. Me pasó un paño. ¿Llora? Chico. El vino nace de la presión. Javier. Desde el borde. Me miró con esa ternura que deshacía nudos. Y supe que nuestro amor era el verdadero milagro. Sin embargo, las grietas familiares persistían. Mamá visitó una vez. Trayendo un bizcocho de nata que se desmoronó en el plato como nuestras conversaciones. Tu padre te quería. Luis. Al final. Dijo. Pero sus ojos evitaban a Javier. Como si él fuera un espectro. Hablamos de todo y de nada, del huerto seco. De Pablo en su internado de Vigo. De la herencia que Ramiro administraba con puño de hierro. Ella se fue con un abrazo rígido. Prometiendo mejorar. Pero el abismo entre nosotras era el miño en crecida. Pablo. En cambio. Florecía. Vino en agosto. Alto y desgarbado. Con la guitarra que le regalé. Enséñame a tocar.
Hermano. Pidió. Y pasamos tardes rasgueando folk gallego bajo el roble centenario. Le conté de mis miedos. De cómo el rechazo de papá me había tallado como un cuchillo mellado. Yo no soy como él. ¿Juró? Y en sus ojos vi la semilla de un aliado. Javier lo tomó bajo su ala. Contándole historias de historia queer en España, de Lorca ahora. Hemos sobrevivido. Pablo. Tú nos ayudarás a seguir. Ramiro. El sabio silencioso. Reveló más capas de su pasado. Una noche. Alrededor del fuego. Con el crepitar de leña como banda sonora. Sacó una caja de hojalata del desván, fotos amarillentas de un joven Ramiro. Delgado y sonriente. Abrazando a un hombre de cabello rizado en un prado. Se llamaba Esteban. Confesó. Voz temblorosa. Murió en el 54. Fusilado por rojos. Pero en verdad por amar como nosotros. Lágrimas rodaron por sus arrugas. Y yo. Por primera vez. Lo abracé como a un padre. Gracias por contármelo. Abuelo. Por no callar más. Él sonrió. Frágil, es hora de que los secretos mueran conmigo. Vive libre. Luis. Ese verano fue alquimia, el sudor en las viñas transmutaba dolor en resiliencia. Javier y yo planeamos nuestro futuro, una boda civil en Santiago. Quizás. O solo un viaje a las Rías Baixas para sellar votos con el mar testigo. Pero la vida. Esa zorra impredecible. Interveno. A finales de septiembre. Ramiro cayó enfermo. Un dolor en el pecho. Diagnosticado como angina. Lo confinó a la cama. No es nada. Chico. Minimizó. Pero sus ojos decían adiós. Corrí de vuelta a Pereiro. Dejando clases a medio terminar. Javier organizó todo, comidas. Medicinas. Turnos de noche. Mamá llegó. Arrepentida. Y por primera vez. Cocinó para Javier sin un gesto de reproche. Eres bienvenido aquí. Le dijo. Y él. Con gracia. Respondió, gracias. Carmen. Por intentarlo. Pablo voló desde Vigo. Y nos convertimos en una familia improvisada. Uniendo hilos rotos alrededor de la cama de Ramiro. En sus últimos días. El viejo nos reunió a todos. Escuchad. Jadeó. Su voz un hilo. La familia no es sangre, es elección. Francisco tardó en verlo. Pero lo vio. Vosotros. Vivid sin cadenas. Me tomó la mano. Luego la de Javier, cuida de mi nieto. Muchacho. Ama como yo no pude. Javier asintió. Lágrimas silenciosas. Y yo supe que Ramiro nos bendecía. No con cruces. Sino con libertad. Murió al amanecer de octubre. Con el primer aleteo de gansos migratorios sobre los viñedos. El funeral en la iglesia de Aguiar fue íntimo, solo nosotros. El cura y el viento que llevaba sus cenizas al Miño. Enterramos su bastón junto a la tumba de Esteban. Un gesto secreto que Ramiro había pedido. Ahora están juntos. Susurré. Y el río pareció asentir. El vacío doble me hundió. 2 pérdidas en un año, el padre que me rechazó y me redimió al final.
El abuelo que me salvó con su verdad tardía. Javier me sacó del pozo, vamos a Ourense. Honraremos su memoria viviendo. Regresamos. Y en nuestro piso. Colgué fotos, Francisco sonriente en la fábrica. Ramiro con su pipa. Javier y yo en las termas. Era un altar laico de perdón. Pero el clímax emocional acechaba. Una carta llegó de la notaría, la herencia de Ramiro. No dinero. Sino la casita en Pereiro. Dividida entre nosotros. Mamá la rechazó al principio, no merezco. Pablo la aceptó con gratitud. Yo la reclamé para Javier y para mí. Es nuestro refugio ahora. Le dije a ella en una llamada tensa. Abuelo lo querría así. Su silencio fue largo. Luego, tienes razón. Hijo. Venid a cenar. Esa cena en Ocouto fue el turning point real. La mesa. Sin platos voladores esta vez. Rebosaba de pulpo a feira y vino de Ribeiro. Mamá sirvió con manos firmes. Pablo contó chistes torpes. Y Javier. Nervioso. Habló de su trabajo en Pontevedra. Yo observaba. El corazón en vilo. Entonces. Mamá levantó su copa, por Francisco y Ramiro. Por la familia que elegimos. Y en ese brindis. El pasado se disolvió como niebla al sol. Con el otoño pintando Ourense de ocres y rojos. Como si la ciudad sangrara hojas. Javier y yo nos instalamos en la rutina de amantes maduros. Él se mudó definitivamente. Trayendo sus libros de historia y su cafetera italiana que perfumaba el piso de aroma a espresso. Enseñábamos juntos en el colegio, yo matemáticas. Él como suplente de sociales. Y nuestras tardes eran sinfonías de correcciones compartidas y besos robados en la sala de profesores. Somos normales ahora. Bromeaba él. Pero la normalidad era un lujo que aún me asombraba. Como el primer sorbo de albariño después de ayuno. Sin embargo, el clímax no fue de fuegos artificiales, sino de una confrontación quieta. En las profundidades del alma. Ocurrió en noviembre. Durante la festa da historia. Cuando las calles se llenaban de tambores y antorchas que evocaban viejos fantasmas celtas. Mamá nos invitó a la procesión. Un gesto de rama de olivo. Caminamos juntos. Javier y yo de la mano a escondidas. Pablo correteando adelante con amigos. Ella. Enlazada a mi brazo. Susurró, tu padre. En sus últimos días. Rezaba por ti. No por cambiarte. Sino por protegerte. Sus palabras me detuvieron en seco. Bajo la luz parpadeante de una antorcha. ¿Por qué ahora? Mamá. ¿Por qué no antes del plato? Lágrimas brotaron. No mías. Sino suyas. Surcando su rostro arrugado como ríos en un mapa viejo. Tenía miedo. Luis. Miedo a perderte como perdí a mi hermano en el 68. Por ser, diferente. Francisco era mi escudo. Y yo. Seguí su sombra. Era la confesión cruda. El rechazo no solo de papá. Sino de una madre que eligió la paz doméstica sobre la verdad de su hijo. El dolor me atravesó como una lanza fría, no era solo traición paterna. Sino maternal. Un doble filo que explicaba mi silencio autoimpuesto. Me dolió más tu silencio que su rabia. Admití.
Voz ronca contra el rumor de los tambores. Javier apretó mi mano. Su calor un recordatorio de solidaridad. Mamá cayó de rodillas en el empedrado. No dramáticamente, sino con la humildad de quien toca fondo. Perdóname. Hijo. Fui débil. La abracé allí, en medio de la multitud anónima. Y el perdón fluyó no como un torrente, sino como gotas termales, lento, curativo, inevitable. Pablo. Testigo mudo. Se unió al abrazo. Su juventud un puente fresco. Somos familia. Joder. Dijo. Con esa crudeza gallega que corta el nudo. Esa noche. En casa. Javier y yo lo celebramos con una botella de orujo y sexo lento. Nuestros cuerpos entrelazados como raíces de castaño. Has soltado el peso. Murmuró él contra mi cuello. Y por primera vez. Lo creí. Pero el clímax se extendió, ramificándose en decisiones que dolían. Decidí salir del armario públicamente, una charla en el colegio para el día contra la homofobia. Contando mi historia sin filtros. Los alumnos escucharon en silencio. Marta en primera fila con ojos brillantes. Ser gay en Ourense no es fácil. Dije. Pero el amor verdadero rompe platos y reconstruye hogares. Al final. Aplausos tímidos. Y un abrazo de la directora, gracias por la valentía. Luis. Javier. Desde la puerta. Me miró orgulloso. Y supe que habíamos cruzado un umbral. La sociedad ourensana. Esa bestia de prejuicios envuelta en niebla. Reaccionó mixta. Algunos padres protestaron, no metan propaganda en las aulas. Pero otros enviaron correos, mi hijo es como usted. Gracias. En la calle. Las miradas ya no quemaban tanto, ahora. Había sonrisas curiosas. Incluso un ánimo. Mozo, de un panadero viejo. Era progreso microscópico. Pero real. Como el niño erosionando rocas milenarias. Con Ramiro y Francisco en el pasado. El presente se llenó de Javier. Planeamos un viaje a Madrid para el orgullo. No por exhibirnos, sino por reclamar espacio. En el AVE, mano en mano. Hablamos de hijos, adopción. Quizás. O solo un perro loco que corra por Pereiro. Quiero envejecer contigo, dijo él. Y yo. Mirando los campos gallegos desfilar. Respondí, lo haremos. Sin platos rotos. Pero el precio del clímax se cobraba en sombras. Mamá recayó en depresión. Su fe tambaleante. La visité semanalmente. Cocinando con ella fabada que sabía a recuerdos agridulces. Cuéntame de Javier. Pedía. Y yo lo hacía, sus manías. Su risa. Nuestro amor cotidiano. Poco a poco. Ella se ablandó. Invitándolo a misa un domingo. Él fue. Con corbata y sonrisa. Y al salir. Ella le dijo, bienvenido a la familia. De verdad. Fue su redención. Pequeña pero profunda. Pablo. Inspirado. Salió del armario meses después, no gay, sino ateo en una casa devota. Lo apoyamos. Y su gratitud fue un lazo más fuerte. Gracias por mostrarme cómo pelear.
Me escribió. La familia. Reconstruida. Era un mosaico irregular. Pero hermoso. En el clímax de esa fase, Javier y yo nos casamos en una ceremonia civil en el registro de Ourense. Con el niño como testigo afuera. Solo familia cercana, mamá llorando de alegría. Pablo de padrino. Y un ramo de hortensias azules de Pereiro. No hubo banquete opulento. Solo una cena en Ocouto con pulpo y vino. Donde mamá brindó, por los amores que curan. Besé a Javier bajo las luces tenues. Y el mundo se redujo a ese instante, labios salados. Promesas susurradas. El río aplaudiendo bajito. Pero el verdadero clímax emocional fue interno, esa noche. Solo en nuestra cama. Lloré no de tristeza, sino de plenitud. Había tocado fondo con el plato de Francisco. Me había elevado con la verdad de Ramiro. Y ahora flotaba en la corriente de mi propia vida. Te amo. Dije a Javier dormido. Y el eco fue libertad. El invierno de 2027 trajo nieve a Ourense. Un manto blanco que cubría las grietas de la ciudad como un perdón temporal. Javier y yo vivíamos en un ritmo sereno, mañanas de café compartido. Tardes de clases donde nos robábamos miradas. Noches de lecturas junto al fuego eléctrico que imitaba el crepitar de la chimenea de Ramiro. Adoptamos un galgo rescatado. Al que llamamos este. En honor al amor perdido de mi abuelo. Y sus carreras por el parque de San Lázaro eran lecciones de alegría desatada. El duelo por Francisco y Ramiro se transformó en rituales suaves. Visitábamos sus tumbas cada mes. Dejando flores silvestres y contando anécdotas, como papá me enseñó a pescar en el Miño. Como abuelo cantaba coplas ebrias en las vendimias. Mamá se unió una vez. Su rosario tintineando. Y compartimos un silencio que decía más que palabras. Se sentirían orgullosos. Murmuró. Y por primera vez. Lo creí sin reservas. La sanación no fue lineal, había recaídas. Una discusión con Javier sobre dinero, el piso en Pereiro necesitaba reformas. Escaló a gritos que evocaban el plato volador. No quiero ser como mi padre. Grité. ¿Y él? Herido. Replicó, no lo eres. Pero no me castigues por sus pecados. Nos reconciliamos en la ducha. Agua caliente lavando rabia. Pero esas grietas nos recordaban, el amor queer es resiliente. No indestructible. Mamá encontró su propia redención, se unió a un grupo de apoyo para padres de hijos LGBTQI en Vigo. Impulsada por mi charla escolar. Hay más como nosotros. Me dijo. Ojos brillantes. Mujeres que callaron. Como yo. Su activismo tímido, volantes en la parroquia. Conversaciones en el mercado, era su forma de expiar. Y yo la admiraba por ello. Pablo. Ahora en la Uni de Santiago estudiando ingeniería. Salía abiertamente con una chica trans. Expandiendo nuestro círculo de aliados. La familia crece. Bromeaba. Y era verdad. El precio del pasado se pagó en ecos sutiles. En sueños. Aún oía la voz de Francisco, maricón. Pero ahora respondía, hijo. Ramiro aparecía como guía. Su bastón marcando el ritmo de una danza liberadora. Javier y yo viajamos a Barcelona por nuestro aniversario. Caminando por el barrio gótico donde el amor había sido persecución y ahora era orgullo. Aquí empezó todo para muchos. Dijo él. Besándome bajo la Sagrada Familia. Regresamos renovados.
Listos para expandirnos. En primavera. Plantamos una viña en Pereiro. Injertando esquejes de las vides de Ramiro con variedades nuevas que Javier trajo de Pontevedra. Simboliza nuestro futuro. Explicamos a mamá y Pablo en la inauguración informal, un picnic con empanada y sidra. El sol calentaba la tierra. Y mientras las primeras hojas brotaban, brindamos por ausentes y presentes. A los platos rotos que nos forjaron, propuso Javier. Y el eco fue risa compartida. La vida se asentó en cotidianidad profunda. Enseñé a este a sentarse. Javier a cocinar caldeirada. Y juntos escribimos una carta abierta para el Faro de Ourense, de un plato roto a un hogar entero. Mi viaje como gay en Galicia. Se publicó en junio. Coincidiendo con el orgullo local, una manifestación modesta en la Plaza Mayor. Con banderas arcoíris ondeando contra la lluvia fina. Mamá marchó con nosotras. Su cartel diciendo amor sin etiquetas. Y Pablo bailó con nosotras al ritmo de gaitas electrónicas. Fue catarsis colectiva. Un clímax social que cerraba mi capítulo personal. El Uca Trao trajo madurez. No gané batallas épicas, solo paz en lo pequeño. Javier y yo abrimos un podcast, Voces del Miño. Contando historias queer gallegas. Con el icono de audio que Ramiro habría amado. Invitamos a mamá como primera huésped, de madre callada a aliada ruidosa. Su voz, temblorosa al principio, fluyó como el río. Y las descargas nos inundaron de mensajes, gracias por mostrar que el cambio es posible. En verano, vendimiamos nuestra viña. El jugo dulce prometiendo un vino que etiquetaríamos impensable, por el abrazo de Ramiro. El perdón de Francisco. Mamá lo probó primera. Sonriendo, sabe a redención. Pablo lo llevó a Santiago. Javier lo sirvió en cenas. ¿Y yo? Yo lo bebí solo en el Puente Viejo. Mirando el Miño fluir eterno. El final no es un punto, es un suspenso abierto. Una mañana de diciembre. 2 años después del plato. Javier me propuso en las termas de Outariz, cásate conmigo de nuevo. Cada año. Para recordarnos. Reí. Lágrimas calientes, ¿sí? ¿Siempre? Y mientras el vapor nos envolvía, pensé en Francisco y Ramiro. Sus espíritus en el agua burbujeante. ¿Es el amor una reparación o una reinvención? En Ourense, donde los ríos curvan pero no paran, supe que es ambas. Vivo ahora. No perfecto, sino entero, un hombre gay que rompió silencios. Sanó heridas. Y encontró en el rechazo el mapa de su libertad. ¿Y si un plato vuela algún día? Lo esquivaré con gracia, sabiendo que mi corazón ya no se rompe.